En nuestra cita de hoy con la ciencia queremos abordar un tema que despierta mucha curiosidad y para hacerlo con propiedad hemos invitado a venir al director de RoboticsPod y de la Liga Nacional de Robótica, Raúl Lapeira. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando hablamos de robots, bueno, solemos pensar, nos dejamos arrastrar un poco por la imagen que nos traen las películas, pero los robots realmente están muy presentes en nuestra vida, aunque quizá no con la apariencia que vemos en las películas. Efectivamente, se utilizan mucho, sobre todo en el entorno industrial, pero también se utilizan mucho en accidentes, por ejemplo, o en tareas de inspección. Se utilizan también en entornos bélicos. Por ejemplo, hoy en día, cuando hay un conflicto, es muy habitual enviar robots, sobre todo para tareas de reconocimiento aéreo o para bombardeo también. Y es verdad que en países como en Estados Unidos o en Japón, bueno, digamos que los alumnos desde el colegio, bueno, están muy familiarizados con este concepto de robótica, pues porque es, no sé si una asignatura, pero sí una especie de hobby para los chavales desde bastante jovencitos. Efectivamente. Es muy habitual, a partir, por ejemplo, ya de los 9 años, que los chavales se pongan a construir sus propios robots. Entonces ellos construyen sus robots y luego los hacen competir contra robots desarrollados por otros chavales. Tanto es así que mucha gente cuando llega a la edad adulta sigue construyéndolos y muchos constructores de robots pues tienen ya 30, 35 años y siguen haciéndolo. Y cuando hablamos de robots, hablamos de robots con apariencia humanoide, inteligencia o... Cuéntanos un poco cuáles son las diferencias, ¿no? Para que los que no entendemos mucho de este tema seamos capaces de diferenciar un tipo de otro. Hay muchos tipos de robots. Están los robots bípedos, con los que estamos muy familiarizados por las películas, ¿no? Si hemos visto Terminator o Inteligencia Artificial, pues nos podemos imaginar un robot bípedo. Pero también hay otros muchos robots que son más sencillos, por ejemplo con ruedas. Entonces el robot tiene unos sensores que le permiten identificar dónde están los otros robots e intentar empujarlos, por ejemplo, ¿no? Eso sería una prueba de sumo. Luego hay pruebas donde los coches tienen que navegar autónomamente. Entonces un coche tú lo pones en un circuito y tiene que ser capaz de recorrer él solo ese circuito. Esto de hecho es el futuro, porque algún día, dentro de pocos años, ya no conduciremos nuestros coches. Los coches conducirán solos. ¿A corto plazo, a medio plazo? ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? Se dice que estamos hablando de entre 7 años y 15 años para que los coches ya conduzcan solos en carretera. Luego habrá que ver en la práctica si se cumple, pero todo apunta a que va a ser así. Cuando hablamos de concursos de robótica, cuando hablamos de los niños que hacen robots, no hablamos de este tipo de robots, hablamos de pequeños dispositivos más relacionados con el mundo de la tecnología, de la salud, o realmente estas aplicaciones tan desarrolladas son las que intentan los chavales. No, los chavales hacen cosas mucho más sencillas. Lo que sí es verdad es que a largo plazo esos chavales acaban dedicándose profesionalmente a esto y dentro de las empresas sí que se están sacando proyectos así. Entonces, los chavales hacen cosas muy sencillas, a veces incluso con piezas de Lego o con cosas recicladas, entonces lo hacen en pequeños grupos y van aprendiendo. Permite desarrollar el trabajo en equipo también y les da mucho interés por la ciencia y, bueno, es un hobby apasionante, la verdad. ¿Y cuánto cuesta hacer un pequeño robot, ¿no? para probar suerte? Es muy sencillo, o sea, un robot que se haga con material reciclado, comprando lo mínimo posible, puede costar 20 euros. Y luego lo que pasa es que hay gente que lo tiene como una pasión, entonces pues puede invertir una cantidad enorme. Puede poner 500 euros un robot, pero no siempre el robot más caro es el mejor robot. De hecho, es habitual que ganen robots de presupuesto muy bajo en las competiciones de robótica. Porque quizás es los que hay más imaginación, más... Más trabajo, sobre todo. Gente que le ha dedicado más horas. Bueno, pues la aventura del saber ha asistido a un encuentro de robótica. Allí nos encontramos dispositivos diversos, pero sobre todo nos llamó la atención descubrir a sus creadores. Los robots siguen cautivando al ser humano. Se han convertido en máquinas indispensables para nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana. Cada vez hay más robots en España que manipulan, ensamblan o desmontan piezas. Nuestro país es el 7º del mundo en cantidad, con unas 30.000 unidades. El robot capaz de automatizar ciertas tareas tiene un uso imparable. Su aplicación más inmediata es la robótica industrial y la de servicios. No cabe discusión, nos llega la revolución de los robots. Hay máquinas programadas para el entretenimiento, la educación y el cuidado de los niños, los ancianos y los discapacitados. Sus creadores son ingenieros y científicos que permiten mejorar nuestra calidad de vida. ¿Pero por qué no? También existe la posibilidad de lanzarse a la aventura y crear nuestro propio robot. Todo es ponerse. Ya no es cosa de universidades y grandes empresas ni corporaciones tecnológicas. Hoy casi cualquiera puede crear su propio dispositivo.
Ellos lo han hecho. Y estos son los protagonistas de Cosmobot. Este tipo de concursos es muy común entre las universidades técnicas americanas y japonesas. La competición trata de agrupar e involucrar a todas las personas aficionadas al mundo de la robótica desde cualquier punto de vista. En esta ocasión han participado profesores de tecnología, estudiantes de ingenierías o informáticos. Es su hobby principalmente. Nos gusta la electrónica, nos gusta la mecánica y la programación va acompañada de todo, así que por eso nos gusta mucho este mundo. Aquí estamos todos por afición, esto no es nada profesional. A lo mejor algún día llega, como en algún otro país, que es un poquito más profesional, pero aquí no. Aquí en España aún está esto naciendo, como quien dice, y somos todos aficionados a esto. Está un hobby más. Pues yo creo que es un poco el cacharrear, el hacer algo por ti mismo, o sea, el innovar, no sé, el estar siempre entretenido, ¿no? El desarrollar algo o sea, de uno, ¿no? No sé, al final hacer algo que sepas que lo has construido tú, que es diseño tuyo, o sea, a base de unas cosas que realmente tienes unos conocimientos, los unes todos y generas algo que realmente puede ser algo competitivo, ¿no? Yo soy informático, pero bastantes veces he estado haciendo cosas de electrónica y bueno, pues esto es una afición que tengo también de hace no mucho, pero sí es verdad que le he puesto mucho interés y la verdad es que la robótica siempre me ha llamado mucho la atención. Los jueces pueden decidir qué robot consideran que tiene una participación más adecuada. 3, 2, 1, ya. Esta curiosa competición de engendros artificiales establece las categorías de sumo y velocidad, en los que sus creadores han realizado distintos dispositivos en tiempos récords en muchos casos, dedicando horas y horas al diseño o a la programación. Tira él también. Se revuelve, tira él, le coge por el lado este robot. Nosotros siempre dedicamos a esto de la robótica 5 horas diarias. Nosotros normalmente todas las tardes estamos en el aula trabajando, compartiendo ideas, pero generalmente pues en este robot nos enteramos hace 4 semanas de que esta competición existía, empezamos a construirlo hace 3 y básicamente los materiales son reciclados de lo que nosotros teníamos, lo que hemos podido coger de cachos de otros robots de otros años y con todo eso hacer una composición que más o menos funcione. Hace falta sobre todo mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación. La gente que se dedica a esto tiene la mayoría de estudios bastante amplios y ha dedicado muchísimo tiempo a sus trabajos. Luego además el tema del presupuesto para hacer un buen robot influye, pero robots con poco presupuesto ganan a robots con mucho presupuesto habitualmente. Hay robots que se hacen por 50 euros utilizando material reciclado, por ejemplo los motores de un taladro que sea viejo. Y luego hay robots que pueden llegar a 500, 700, 800 euros. Pero más de uno de los ganadores tiene un presupuesto muy bajo y está hecho en casa, en un taller o en un garaje. Esto lleva tiempo, sobre todo la estructura del robot necesita bastante tiempo. O sea, cuando tomas una decisión de cómo va a ser, tienes que ir al final con él. Luego lo que es la programación, bueno, lleva su tiempo, pero ya es, no te voy a decir secundario, pero sí es verdad que lo importante es cómo va a estar constituido, las fuerzas que va a tener, las armas, las defensas, todo. Wow, Zamorano salió lanzado en 5 segundos, está bien. Ya. En la competición de robots sumos se demuestra una gran destreza de ingeniería por parte de los diseñadores. Una vez superados los requisitos de peso y tamaño, llega el combate. Es el momento de enfrentarse. Inteligencia y estrategia son las claves para ser el ganador. Impresionante la estabilidad que tiene Sismic. Madre mía, qué locura de combate. Ahora sí. El robot sumo son muchos factores a tener en cuenta. Realmente es la parte mecánica, tiene que ser una buena mecánica, robusta ante todo, porque hay golpes muy grandes. Además, bueno, tiene que tener una electrónica muy fiable porque se consume una cantidad de energía muy grande, pero sobre todo tiene un componente de una programación que debe ser lo más inteligente posible. Entonces, las estrategias que tú sigues para buscar al enemigo, para localizarlo y expulsarlo y que tú no te caigas antes, pues eso es realmente un poco el equilibrio de esas 3 cosas. Después de haber competido en unos cuantos concursos, al final te das cuenta de que hay una serie de factores claves en los robots de sumo. El primer factor fundamental es la adherencia. O sea, tiene que tener una adherencia muy buena. O sea, por ello, si miráis todos los robots que hay en el concurso, la mayoría utilizan un compuesto específico para adherirse bien al tatami. Otro segundo factor
sería, digamos, el peso, digamos, del robot que esté bajo, o sea, lo que es la masa, digamos, esté lo más pegada posible al tatami, para que sea mucho más difícil, digamos, lo que es levantar al robot en caso de que sufra un ataque. Y luego, el tercer factor, creo que para mí, sería la parte de la electrónica, con la parte de programación y movimientos, con la velocidad, un poco lo que ya une de todo lo demás. Pues Albertito se defiende básicamente, intenta no salirse él solo, y si se sale que lo echen, y ataca lo justo para defenderse lo que pueda, y bueno, por lo menos tiene mucha potencia en los motores, que es una ventaja, y va despacio para asegurar. El robot, si veis, tiene 4 palas alrededor y es regular, o sea, no tiene ningún lado de delante ni de detrás, entonces detecta a los otros robots. Esperamos que se ponga a girar a alta velocidad, entonces que si viene el otro robot salga despedido, y ahí es cuando nosotros intentamos echarle, pero es un robot defensivo porque es una plataforma con 4 motores puesta así, que es una plataforma unidireccional, pero tiene poca tracción, no es un robot como los que están aquí acostumbrados. Hemos intentado hacer una cosa diferente porque sabemos que estos robots llevan mucho tiempo y hacerlos igual no lo vamos a poder, entonces hemos intentado hacer algo diferente a ver si funciona. Tiene 2 motores de continua, 12 voltios, que están aquí debajo, están escondidos. 4 sensores de diferencia entre blanco y negro para no salirse del tatami. Y 2 sensores de distancia. Según detecta, pues se dirige hacia el objeto que detecta. Este lleva mucho trabajo de diseño, de AutoCAD, de pensarlo bien antes, de coger cada pieza, dibujarla, colocarla en su sitio, ver cómo queda y tal. Y bueno, eso se nota en que se ha conseguido reducir mucho el espacio, el peso, está todo muy contenido, entonces ha salido un buen diseño. O sea, lo más importante, creo, en un buen robot de sumo es hacer un buen diseño, distribuir muy bien el peso y que te quepa todo en un sitio bastante pequeño. El robot Super EasyBot de Sevilla y Max de Madrid fueron primero y segundo en esta modalidad. 2, 1, ya. Empiezan a mover bien. Es un robot bastante veterano, tiene ya 5 años, entonces, bueno, digamos que estaba un poco durante todo este periodo de inactividad en el que no hay competiciones en una estantería. No le he hecho grandes modificaciones, simplemente he corregido algún defecto que tenía, que no funcionaba algún sensor, y ha sido una puesta a punto muy leve, ¿no? No tenía ninguna esperanza de conseguir ningún premio, es decir, que ha sido una sorpresa bastante grande. Y digamos que en las competiciones de sumo influye mucho la suerte. Bufo engancha. Y ya se apunto. 3, 2, 1, ya. Uno de los robots destacados de la jornada fue Bufo, que combatió demostrando gran capacidad de reacción ante los ataques de sus adversarios. Wow. Lo ha cogido Bufo y le lanza. Bufo lo expulsa, un punto para Bufo. Pero algunos veteranos de la competición no pudieron estar entre los primeros, como el caso de Zamorano. Un punto para Zamorano. He trabajado mucho con él este verano, pero en el último minuto, prácticamente unos minutos antes de empezar, se ha estropeado un motor de los 4 que tiene, entonces un lado ha ido solo con un motor y tenía reacciones como muy nerviosas, muy lentas, y bueno, pues le ha costado que al llegar a las eliminatorias, pues ahí ya pierdes un combate y te vas para casa, es lo que ha pasado. No he ganado, pero por lo menos estoy contento de cómo ha funcionado. Al principio el robot pues estaba buscando a mi contrincante, pero resulta que el otro ha sido más rápido que yo y le he encontrado a mi robot. Entonces lo que ha hecho es empujarle y le ha tirado fuera de la pista. Hay que mejorar sobre todo los sensores y potencia de motores. Los motores deberían tener mucha potencia, un poquito más de peso tendremos que darle para el próximo año, y sensores. Sensores hay que buscar una cámara de televisión, infrarrojos, no sé, alguna otra cosa. Conversan sobre procesadores, nombres impronunciables, alta tecnología. Son los inventores de estas máquinas que dedican tiempo y dinero a esta afición.
Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial en la rama de electrónica, entonces pues jugueteando con los circuitos pues salió esto. La base electrónica es todo igual, tenemos la misma base y lo único que cambiamos pues son los motores que nos llevamos de un tipo a otro, las ruedas y los sensores, que según cómo lo hayas conseguido pues lo que pones. La verdad es que soy físico, pero bueno, por razones de la vida pues empecé a trabajar como profesor de tecnología. Y bueno, algunos de los campos que más les gustan a los chavales es esto de los robots, ver que se mueven y que hacen cosas. Y bueno, decidí montar un proyecto pues con los chavales que consistiera en montar un robot de este tipo. Y bueno, al principio pues nos costó un poco, también el tema económico es un tema importante para los chicos y bueno, intentamos hacer un poco de electrónica y también reciclar un poco de material así de impresoras viejas, de teléfonos móviles que no usan. Esto ha sido un proyecto que hemos hecho en clase, yo estudio un módulo de FP de electrónica y bueno, pues empezamos a construir el cochecillo y tal, y como iba bastante bien, pues ya me animó el profesor a presentarme a estas competiciones y tal, y bueno, pues estoy probando. La verdad es que hoy es la primera competición a la que vengo y bueno, de momento pues parece que está yendo bastante bien. En la prueba de velocidad, los robots son coches que reconocen a través de sus sensores y programación una pista cerrada y llegan a alcanzar hasta una velocidad de 3 metros por segundo. La verdad es que respecto a un año ha mejorado bastante, porque ahora es capaz de reconocer la pista y adaptarse a ella. Entonces, la mejora que trae con respecto a la edición anterior de Cosmobot es que va a ser capaz de acelerar en la recta y de frenar antes de que llegue la curva. Orión es el segundo año que participa aquí en Cosmobot. El año pasado vino una versión más burda, era un robot que era más pesado, que era más cortito. Ahora este año el robot es más grande. El programa ha cambiado también mucho, le hemos añadido muchos estados distintos para que sea más inteligente. La evolución de la robótica de velocistas ha venido en este sentido. Antiguamente los robots eran tipo reactivo, con lo cual se producía una respuesta inmediata ante una curva, ante una recta. Entonces, ese sistema ya se han encontrado los límites, que es una velocidad en torno a los 2 metros, 2,1. Claro, la siguiente etapa para poder obtener más velocidades es trabajar ya con aceleraciones, con velocidades angulares y sobre todo con tener una especie de mapeo de pista, un reconocimiento de pista. Entonces ya te vas adaptando. Las velocidades se van adaptando a cada zona. Las curvas irás un poco más lento, las rectas podrás acelerar y bueno, y al final se consigue velocidades medias más altas. El coste de estos robots caseros está ya al alcance de muchos porque oscila entre los 50 hasta los 1.000 euros. La mayoría se encarga de reciclar piezas antiguas de otras máquinas ya en desuso. No dejan de ser muy curiosos los nombres de algunas de estas máquinas de metal, como Silvestre, CRX o Speedy González. Sus inventores ultiman los ajustes necesarios en la programación para ser el más rápido en el circuito. Beloli fue el mejor robot en velocidad y el ganador del concurso Cosmobot. Una máquina con un motor potente y un peso equilibrado. Va en 4 y pico. Marca 887. Aplauso. Las tareas que desarrollan los robots son cada vez mayores. Combates de sumo, pruebas de velocidad o carreras de obstáculos son algunos de los desafíos que ponen a prueba su capacidad estratégica. La intención es atraer el interés público hacia la mecánica, la electrónica y hacia la inteligencia artificial, porque además de entretener, se pone a prueba la capacidad creativa de los expertos en robótica para desarrollar habilidades similares a las que realiza el ser humano.
El director de RoboticsPod y de la Liga Nacional de Robótica, Raúl Lapeira, está hablando con nosotros de robots, un tema que ha estado muy de actualidad. Por ejemplo, Raúl, porque en Fukushima hemos oído muchísimo que los robots se han encargado de hacer las mediciones de radiación, también del estado de la planta. ¿Realmente cómo es este proceso? ¿Qué tipo de robots son los que intervienen en una misión como esa? Los robots que se emplean son principalmente de dos tipos. Hay robots de superficie, entonces los robots de superficie entran a ras de suelo y son controlados por mandos, ¿no? Control remoto. Y se utilizan sobre todo para analizar con sensores pues cuál es la radiación, si hay emisión de gases o si hay algún problema estructural. El otro tipo de robots son robots aéreos, robots que se utilizan desde el aire, se controlan también mediante un control remoto y permiten analizar, por ejemplo, los agujeros, ¿no? En Fukushima hemos visto que debido a las explosiones que se han producido, había agujeros en la parte superior de las estructuras y no había forma de coger un buen foco, es decir, de conseguir ver bien lo que estaba pasando por dentro. Entonces se han utilizado aviones de vuelo vertical, entonces lo que ocurre es que el avión despega del suelo verticalmente y se desplaza lateralmente. Es como una especie de jetpack que te pusieras en la espalda, pero sin un humano. Entonces lo que permite es ver lo que pasa dentro. Y, por ejemplo, antes nos decías que las guerras también suelen tener bastante importancia. Precisamente es que la tecnología va muchas veces desarrollada a las guerras, o unida, ¿no?, al desarrollo de las guerras. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Libia también han actuado robots, pero ¿en qué? ¿Qué misiones son las que tienen que llevar a cabo? Efectivamente. En entornos militares es muy habitual que se empleen robots y hacen todo tipo de misiones. Quizá los dos grupos principales sean misiones de reconocimiento, por ejemplo aéreo, y misiones de bombardeo. ¿Por qué es así? Bueno, el país más belicoso quizás sea Estados Unidos, ¿no? Es decir, es uno de los países que más conflictos militares tiene. Y el principal problema que tiene Estados Unidos es la pérdida de tropas. Entonces, mediante el uso de robots se permiten reducir el número de bajas y eso a la opinión pública le encanta. Además de que estimula el propio desarrollo industrial, ¿no? Entonces utilizan muchos robots donde piensan que van a tener bajas y en bombardeos ocurre mucho por los misiles tierra-aire. ¿Son una especie de vuelos teledirigidos o algo así a partir de los robots? ¿Así no se ponen en peligro las vidas humanas? Efectivamente, el avión es teledirigido. Lo que pasa es que muchas veces cuando estás utilizando aviones teledirigidos pierdes el control porque pasa por una zona donde no hay cobertura de radio. Entonces, ¿qué ocurre? El avión entra en modo autónomo. Y esto ha planteado mucho debate, sobre todo ahora mismo en Inglaterra se está debatiendo mucho sobre esto, porque significa que a veces el avión toma la decisión de bombardear por su cuenta y muchas veces no acierta. Y eso plantea un debate ético impresionante sobre cómo estamos yendo, no diría hacia un entorno a lo Terminator, ¿no?, con esto de las naves que deciden si bombardean o no, pero sí es verdad que plantea un debate ético. ¿Y por qué esta información no llega a la opinión pública, ¿no? Porque muchas veces no se somete a debate precisamente si esto está bien o no. Muchas veces es que no llega a la opinión pública porque es un sector mínimo de momento, ¿no? Es decir, es algo muy parcelario. Por ejemplo, hace poco hablaba Obama, el presidente Obama, de que tenía aviones Predator y los podía utilizar precisamente en conflictos militares. Mucha gente no sabe lo que son los aviones Predator, ¿no? Son estos aviones autónomos que ahora mismo se dice que hay 2000 en Afganistán. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad la gente no lo sabe porque no se ha insistido mucho en ello. Pero es verdad que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez se va a hablar más de robots. Y Raúl, ¿qué país es el que está en la vanguardia en el diseño, en la robótica? ¿Cuál es el espejo en el que se miran todos los demás, los que quieren evolucionar rápidamente? Hay dos países ahora mismo que están rompiendo en robótica. En robótica de rescate y robótica militar, Estados Unidos, por supuesto. Y en robótica de servicio y en robótica asistencial, por ejemplo, para ancianos, Japón. Plantea una duda, ¿no? ¿Qué pasa con Europa? Bueno, pues Europa tiene un pasado muy importante, sobre todo en robótica industrial, Alemania principalmente, pero la verdad es que ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con Europa. De hecho, ahora mismo hay un proyecto de avión autónomo que se pretende lanzar en España con la colaboración israelí, pero todo esto es de momento preliminar. Raúl, y para los curiosos, para los que ya tienen, bueno, como hobby la robótica, pero quizás también para los que quieren descubrir un poco más de este mundo, ¿hay algún encuentro previsto, alguna feria, algún sitio donde dirigirse dentro de poco? Hay muchísimos eventos que se celebran durante todo el año. Por ejemplo, este año, a partir de ahora, queda todavía en Oviedo una competición de robótica, queda en Sevilla una competición de robótica y también en Tarrasa, en Cataluña. Entonces, todos los años se celebran un montón de eventos y desde la Liga Nacional de Robótica intentamos que la gente, el público, asista, no solo como público, sino también, si quieren, construyendo sus propios robots.
Pues muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado un poco más, ¿no?, todo lo que encierra este mundo apasionante de la robótica. Gracias. A ti, María, y muchas gracias por la labor que hacéis. Bueno, pues mañana volvemos con más Aventura del Saber, aunque nos dedicaremos al ámbito de las humanidades. Hablaremos, por ejemplo, con Rosy de Palma. La cita con ello y con todos ustedes es aquí en la 2, en la Aventura del Saber. Adiós.